Bueno, antes que nada, quiero confesarles que me siento muy nerviosa de este momento y nerviosa, estoy segura que van a saber más adelante por qué. El Señor ha sido bueno y bueno, cuando Evelyn se comunicó conmigo y me habló de la oportunidad de compartir, lo encontré un poco loco, pero le dije, vamos para adelante. Después me conecto con Lorena y Lorena me hizo una pregunta. Esa pregunta es, Judy, ¿en qué tema de la instrucción de la Torá estás preparada para poderlo dar? Y mi respuesta a esa pregunta fue, mm, honestamente, Lorena, sería eh, muy orgulloso de mi parte decir que soy experta en un tema de la Torá, pero de algo que sí te puedo hablar es del proceso de la ansiedad con la que he vivido. No te voy a hablar de un tema de la Biblia, pero sí te voy a hablar de la obra que el Señor ha estado haciendo en mí. Y sé que posiblemente muchas de las que están aquí de pronto venían a escuchar un estudio de la Biblia, de las profundidades, del conocer un poquito más esos misterios y todo lo demás que las entiendo muchísimo. Mas, sin embargo, el Señor hoy me está dando una oportunidad diferente para hablar de algo de lo cual de verdad no hubiese sido consciente antes. Y pues sin más ni más, vamos a arrancar. Gracias de verdad por la invitación. Gracias por permitirme en estos momentos estar con ustedes. Y bueno, que sea el Señor de verdad, que cualquier sarro que aún haya en mí, que hoy el Señor lo limpie y que cuando se abra la llave solamente pueda salir esa agua limpia de lo que Él quiere hablar a cada una de ustedes, ¿vale? Así que bueno, voy a compartir una presentación que hice y si tienen alguna pregunta, por favor, pues me van dejando saber. Igual, y es importante que sepan, voy a estar haciendo algo muy interactivo, van a entrar videos también dentro de la presentación, entonces para que estén preparados. Y pues nada, arrancamos entonces el día de hoy, primero con el título de esta enseñanza. Curiosamente, y al Señor no se le olvida nada, ¿no? Cuando Lorena me dijo qué nombre le vamos a colocar a través de una pregunta, la primera pregunta, y bueno, fueron varias, pero esta pregunta en realidad era siendo por Él o haciendo para Él. Esa era la pregunta inicial. Pero Lorena me mandó la pregunta de esta forma. Estaban los valores alterados, pero en este momento fue un regalo del Señor, porque de verdad que pude ver por qué razón Lorena o Sandra, la persona que lo haya escrito, fue un instrumento para poder darle un mayor orden a esta presentación. Así que la pregunta para ti es, ¿haces para Él o eres por Él? El versículo con el cual me identifico para esta enseñanza es Filipenses 1 del 12 al 17. ¿Qué hice yo? Hice un resumen de estos versículos. Si ustedes lo leen en sus Biblias no lo van a encontrar igual porque yo hice un resumen para poderlo llevar a la enseñanza. Así que dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha sucedido ha contribuido al avance del Evangelio. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de un grupo de personas que están hablando la palabra del Señor, algunos con buenas motivaciones, otros con no tan buenas motivaciones. Sin embargo, el apóstol Pablo, aunque está encarcelado, él está diciendo que esa cárcel que está viviendo está ayudando para el avance del Evangelio. Es algo de verdad con lo que el Señor me mostró realmente este testimonio y todo lo que vamos a compartir. Bien,
Entonces, la pregunta que quiero hacerles hoy a cada una, eh, y es una pregunta bien importante, en un momento, por favor. Mm, En un momento que me están haciendo arreglos en el sonido, por favor. Ok, ¿mejoró? Súper, gracias, amor. Qué bueno contar en casa con un ingeniero de sonido, ¿no? Importante eso. Bueno, entonces, la primera pregunta, y esta pregunta más que ser para mí, es para cada una de ustedes. Para que ustedes se respondan en su mente. Para ustedes, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué han escuchado ustedes hablar de la ansiedad? Porque les cuento algo. Para mí la ansiedad era literalmente ver a una persona que comía de forma desmedida, que no podía parar. ¿Por qué aprendí eso? Porque mi mamá me lo repetía en casa. Cuando veía a una persona que comía constantemente, me decía, esa persona está ansiosa. Esa era toda mi relación con la ansiedad. No sé cuál es tu relación con la ansiedad, no sé qué conoces, no sé qué has escuchado, pero esa era pues mi descripción. Así que para poder hablarles un poquito de lo que, de cómo el Señor empezó a cambiar, o no el Señor, sino todas las circunstancias que el Señor permitió empezaron a transformar este concepto, pues necesito hablarles un poquito de el testimonio, de mi testimonio. Dentro del proceso el Señor me hablaba que el testimonio no era la añadidura. Nosotros por lo general cuando hablamos de un testimonio decimos Dios me sanó, Dios me regaló una casa o Dios restauró mi matrimonio. Por lo general un testimonio se habla es de la añadidura, pero en realidad el testimonio es el proceso formativo que el Señor va haciendo durante un proceso y al final da como luz y como resultado la añadidura que es me sanó o restauró mi hogar. Pero el testimonio real es poderlo ver a Él en cada uno de estos procesos. Y eso fue lo que el Señor empezó a hacer en mí a través de este proceso formativo. ¿Y para qué hablar de mi testimonio? Bueno, hablo de Él hoy día, no porque soy la experta en el tema, no porque ya estoy completamente libre de, porque sería fabuloso venir y decirlo, no porque no me suceda. La realidad es hablar de mi testimonio precisamente para presentarles la experiencia por la cual he vivido y de esta forma poder traer luz también a sus vidas. Y si ustedes logran identificarse, no conmigo, sino con la experiencia que el Señor me hizo vivir, puede traer también luz a muchas tinieblas que a veces no sabemos que están presentes. Entonces, para eso vengo hoy a hablar del testimonio. Dice en Juan 5:11 que el testimonio es que Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio que realmente hoy a través de lo que el Señor me permita compartir con ustedes, pueda realmente mostrarlo a Él, que puedan ver su luz, que no vean a Judy, sino que vean lo que Él ha hecho en Judy. Así que bueno, con esto empiezo a contar mi testimonio. La verdad he aprendido el valor de la vulnerabilidad, el valor de realmente poder hablar, poder realmente ser. Y traje fotos mías, también traje videos míos para poderlo hacer de verdad, em, con mayor vulnerabilidad, porque finalmente esto es lo que nos va a generar eh, empatía también con otros. Bien, y para poder ver al Señor cómo actúa en cada una de esas situaciones. Así que bueno, les presento a Judy. Esta es Judy en el año 2013 y 2016.
El Señor la lleva literalmente al desierto, me lleva a California y me habla a su corazón palabras. Esta era yo estudiando con Joseph, si se dan cuenta, la persona que está en pantalla es Joseph. Mi esposo me tomó esa foto porque estaba en una cita de quiropraxia y me decía, mira cómo te sientas. Pero en realidad esos eran mis días completos. El Señor me llamó, me atrajo a su instrucción desde el año 2013, desde el año 2013 aproximadamente, y de ahí en adelante empezó un deseo intenso, intenso, de día, de noche, me acostaba, me levantaba con audífonos, salía al supermercado, llegaba, me acostaba a la hora tardísima, solamente estudiando y escuchando a Joseph. O sea, Joseph se convirtió en el rival de mi esposo, mentiras. Se escuchaba más la voz de Joseph que la voz de mi esposo en casa. Así que bueno, esto empezó literalmente con un deseo muy, muy genuino de conocer al Señor y de conocer su palabra. Me sorprendía que el Señor me hablara de mi identidad, me sorprendía que el Señor me hablara de la conexión que se hacía entre la palabra, me sorprendía cada personaje, podía vivir realmente la historia de cada personaje. Fueron tiempos muy, pero muy especiales con el Señor. El problema empezó cuando Judy metió mano, ¿no? Y bueno, empiezo a hacer para el Señor. Segunda de Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Honestamente pensaba que estaba usando bien la palabra de verdad. Y le puse el título aquí, haciendo para él, como con una carita de realmente lo estaba haciendo para él. Entre comillas, era para él. Porque miren todo lo que empezó desde el año, ustedes están viendo ahí, espero que estén viendo los años, desde el año 2017 más o menos al año 2019. Todo lo que ustedes ven ahí dentro de esa bolsita fue todo lo que empecé a hacer para él. Empecé primero a hacer audios para mis familiares con todos los proverbios. Después seguí viajando a Colombia para para hablarles de la palabra. Más adelante empecé unas charlas para mujeres en Los Ángeles, en una comunidad, y de ahí empecé a enseñar en una comunidad, a predicar. Más adelante eh, nos venimos para Miami y en Miami sigo haciendo para él. Sigo en un grupo, en un espacio por internet. Después empiezo a hacer las parashas en audios, que bueno, que ahora le llaman podcast, pero en ese entonces para mí eran audios. Eran podcasts, los empecé a hacer también y por todo lado los mandaba. Después empecé a abrir las 10 sesiones, las compartía con muchas personas. Después busqué una forma para seguir haciendo para el Señor y entonces empecé a buscar estrategias de cómo seguir llevando este mensaje. ¿Cómo sigo llevando este mensaje a que todo el mundo lo escuche? Realmente me dediqué a hacer para él y vamos a ver qué pasó con esta historia. Porque si ustedes lo ven en este momento podrían decir, pero qué bueno lo que Judy estaba haciendo. Esa es la gran comisión. A eso nos llamó el Señor. Honestamente, en ese momento, el Señor por su misericordia me llevó a una página que hablaban de la ansiedad. ¿Ansiedad? ¿Ansiedad yo? No, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No,
Yo solo estoy haciendo para el Señor, yo solamente estoy compartiendo su palabra, yo estoy en la gran comisión. Estoy llevando su mensaje a todo el mundo y que todos sepan que son ovejas perdidas de la casa de Israel y que necesitan volver a la instrucción. Vamos por el pueblo cristiano. De verdad que había una motivación que pensaba que era muy sana y muy saludable. Estaba dentro de mí, dentro de Judy, una necesidad de ir a hablar esto por gratitud al Señor, sin ser consciente de mi estado. Para contarles hasta dónde llegó este alcance, el Señor me empezó a mí hablar de un proceso de sanidad en el año 2017, pero ¿saben para qué lo empecé a investigar, no? Empecé a buscar procesos de sanidad, procesos de restauración y de sanidad interior con un único fin: seguir haciendo para el Señor. Voy a aprender esto porque de pronto a Pepita le sirve. Voy a aprender esto porque posiblemente a fulanita también le va a funcionar. El Señor me está llamando el Señor me está llamando a aprender de sanidad para seguir llevando, sin darme cuenta que en realidad estaba viviendo un proceso de ansiedad muy fuerte, donde literalmente me la pasaba así. Necesitaba conocer la restauración del pueblo de Israel, sus misterios y todo lo demás. Estudiar y aprender para repartir. Si ustedes se dan cuenta, me voy a devolver estas bolsitas que están acá, que mi hija hermosa, que es hermosa y que me hace todas estas imágenes y demás, le dije, quiero que sean en forma de flyers, de lo que repartía, porque llegaba a mis manos y yo lo repartía. Llegaba a mis manos y yo lo repartía. A eso me dediqué por varios años. Y bueno, pues no quería ver, no quería escuchar dentro de mí. El ruido era tan fuerte de mi cuerpo, de mis emociones, las palpitaciones, la angustia, la falta de sueño, el no querer estar, el no poder parar, el querer todo el tiempo estar escuchando una enseñanza, el querer todo el tiempo estar buscando un estudio bíblico, el querer todo el tiempo escuchar una predicación. Se abría un canal nuevo y buscaba, y aquel hablaba de esto, y aquel hablaba del otro, y compré todos los libros de los judíos, y compré muchas cosas y leía todos los libros porque quería saber, pero la realidad era que había un ruido muy fuerte dentro de mí que prefería ignorarlo. Prefería seguir mirando hacia afuera, llenándome de cosas para aprender, y cuantos datos encontraba y quería seguir, 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 seguir. Y efectivamente esta ansiedad me llevó a un punto importante. Pensaba que la ansiedad, como les dije al comienzo, era solamente una persona comiendo alimentos desmedidamente, sin ser consciente que yo también estaba buscando desmedidamente afuera, comiendo y comiendo y picando de acá y picando de acá y picando de acá y picando de acá, tratando de llenar un vacío que no entendía. No lo podía ver, la negación era muy fuerte, no podía ver el tamaño del vacío. Y me seguía excusando en la gran comisión, donde fuera y como fuera. Sin embargo, había una agenda oculta en esa búsqueda desesperada por compartir o por entregar la palabra de Dios. Y aquí el Señor me vuelve a llamar a un llamado a la sanidad. Hablando de la restauración de un pueblo, ¿y la tuya para cuándo, Judy? Si te la pasas hablando de la restauración del pueblo de Israel, ¿cuándo vas a empezar por tu propia restauración? Psst, escucha, Shema, ¿ok? Así que empiezo en un proceso de aprender a escuchar la voz del Señor, haciendo Shema
escuchando inteligentemente. Y aquí llego a un punto en donde las mentiras se empiezan a desvelar, donde el Señor empieza a sacar a la luz, donde el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, porque mi vida estaba vacía y en desorden, como ese día de Génesis. No había forma, no había orden, pero cuando el Señor dijo, sea la luz, ahí empezó realmente un proceso. El Señor me muestra que este deseo de hacer y hacer y hacer para Él nace desde que soy pequeña. En casa de mis papás había mucha religiosidad. Era el pan de cada día. Mi mamá admiraba a todas las monjitas y lo hacía pues de la mejor forma. Era como ella pues buscaba esa parte espiritual, ¿no? Sin embargo, al ver la admiración que mi mamá tenía por estas monjitas y por estas personas, Judy empezó a aprender la profesión. Judy empezó a darse cuenta que su mamá la iba a mirar y que su mamá la iba a probar y que su mamá la iba a aceptar cuando Judy también hablara de Dios. Todo esto el Señor me lo empezó a revelar. Me empezó a llevar atrás y empezó a mostrarme todas estas motivaciones. Empezó a desvelarme, literalmente. Podía ver mi mamá cómo se llenaba de orgullo cuando una niña de tan solo 7 años se iba para un velorio y agarraba una camándula, un rosario y empezaba a rezar el rosario. Y cómo la gente se sentía orgullosa de esa mamá por la hija que estaba formando. Entonces el Señor empieza a hacer esa obra, empieza a sacar la luz y empezó básicamente que de las tinieblas resplandeciera luz. Y hasta este momento la verdad se desnudó. Todos estos deseos de compartir, de repartir, todo esto de hacer para Él, quedó al desnudo y empezó a mostrar realmente las motivaciones. Habían motivaciones de ser aprobada por las personas, de ser aceptada, de ser escuchada. Por eso me inventé hacer audios, a ver cómo logro que me escuchen, a ver cómo logro que me miren y que me admiren, a ver cómo logro tener valor propio. Seguramente si hago esto me van a valorar, seguramente si hago esto me van a amar, seguramente si hago esto me van a aceptar. Aquí fue donde el Señor empezó a desnudarme y en ese entonces el Señor trae un libro a mis manos. Un libro que más adelante les voy a dar el nombre. Y es un libro en donde el Señor me muestra una triste realidad. Y es que mi relación con Él era un asunto de negocios. ¿Me vas a sentar entonces? No sé, ¿hay un micrófono abierto? ¿Sí? Eh, Mi relación con el Señor era tan solo un asunto de negocios. Mi relación con Él no era un asunto personal. ¿Saben por qué? Porque mi droga era esta. Esas necesidades descubiertas. Y cada vez que me decían, wow, qué hermosa enseñanza, wow, me encanta lo que compartes, wow, el Señor cuánto te usa, Judy. Todo eso era droga que entraba por mis venas y que llenaban todas estas necesidades que realmente tanto necesitaba recibir. Aquí es donde el Señor empieza a quitar todas aquellas vendas de falsa humildad, de cada motivación para hablar de su palabra. Fui desnudada poco a poco y con mucha tristeza y hasta vergüenza. Ver cómo usaba su palabra para mis propios beneficios. Yo no buscaba iluminar con su luz, buscaba brillar. Y fue algo que solamente Él pudo venir y desvelar. Y aquí es donde el Señor me lleva a hacer con este libro, el Señor me inquieta a hacer un video que se los quiero compartir. Como les dije, la clase va a ser un poco interactiva, entonces voy a compartirles el video. Denme un momento, por favor. Ay.
Mm, Stop. Mm, mm, Perdón, creo que abrí el que no era. Denme un segundito, por favor. Acá está. Les quiero pedir que... Una pareja se encontraba. Déjenme saber si se escucha bien. Ya lo voy a compartir. Bájale un poquito el volumen a YouTube, si es posible, amor. Ok, gracias, amor. Muy fuerte. Ok. Me dejan saber si lo escuchan bien. Bueno. Como 70%, ponle. Una pareja se encontraba comprometida para casarse. En un año sería su boda. Al novio le hacen una excelente oferta laboral en otro país, así que por un año tendría que estar. Él y su amada lo dudaron, sabían que era excelente para su matrimonio, así que aceptaron. El novio, con el ánimo de que su amada siempre lo recordara, se inventa un hermoso plan. En un libro, empieza a escribir instrucciones para 365 días. Instrucciones como: cántale esta canción, recítale este poema, cómprale estas flores. Día a día, una instrucción distinta. Con cuaderno en mano, se dirige a casa de su mejor amigo y le pide que si él puede llevar a cabo esta misión. El amigo del novio sin ningún problema acepta. Así que el novio se va tranquilo y confiado de que su amada siempre lo recordaría y su mirada estaría puesta en él. El día 1, el amigo del novio se dirige a casa de la novia y le canta la canción. El día 2 le recita el poema. El día 3 le compra las flores. Y así día tras día. Después de que él se iba, la novia se quedaba con su mirada en su amado, recordándolo y anhelando que regresara pronto. Así que el plan estaba saliendo al pie de la letra. Al cabo de un tiempo, el amigo del novio empieza a encontrar algo interesante en la novia. La empieza a ver con otros ojos. Así que decide hacer un plan nacido de su propio corazón. Usando el libro de las instrucciones que el novio le había dejado, quiere colocarle un poco de sus talentos. Toma clases de canto, clases de poesía. Le coloca un poquito de perfume a las flores. Cambia su tono al hablar y hasta su forma de vestir también la cambió. De esta forma empezó a llevarle las instrucciones a la novia. Y la novia empezó a notar algo distinto. Empezó a decir cosas como: no sabía que cantabas tan bien, qué excelente recitas los poemas, tu perfume me encantó el que le colocaste a las flores, tu forma de hablar es fuerte, segura, y tu forma de vestir me agrada mucho. Y así, día tras día, la novia, sin darse cuenta, había quitado la mirada de su novio y ahora la mirada estaba en el amigo del novio. Ahora te pregunto, ¿qué piensas del novio? ¿Qué piensas de la novia? ¿Y qué piensas del amigo del novio? Con tus respuestas vamos a descubrir los personajes. El novio es Jesús, Yeshua, aquel que se fue para preparar morada para su novia. La novia es su pueblo, su iglesia, quien está esperando su regreso. Y el amigo del novio representa a todos aquellos predicadores, adoradores, líderes, encargados de anunciar el mensaje del Evangelio, con el fin de que la novia mantenga su mirada en el novio.
Te habla a ti, novia. Si tu admiración es más por el predicador, por el adorador, por el líder que por Jesús, quiero decirte que has quitado la mirada del novio y la has puesto en el amigo del novio. Te hablo a ti, amigo del novio. Si te ocupas más de mostrar tus talentos y buscar la admiración, Se fue el audio, Yuri. Juan capítulo 3, del verso 29 al 30. ¿Qué hago? Diles que lo vas a volver a... Ay, está bien. Ok. Permiso. Dejaste de ser amigo del novio y te has convertido en su rival. Como está escrito en Juan capítulo 3, del verso 29 al 30. El que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Es necesario que el novio crezca y el amigo mengue. Novia, evalúa si después de escuchar una enseñanza, una predicación, una alabanza, ¿dónde está quedando tu mirada? Si es en el amigo del novio, es tiempo de que vuelvas a colocar tu mirada en el novio. Amigo del novio, si cuando sirves al novio, llevando algún mensaje a la novia, buscas el aplauso y la admiración de la novia, decide hoy qué decide ser, si el amigo o el rival del novio. Es tiempo de que hayan más amigos del novio como Juan el Bautista, quien menguaba para que el novio brillara, y no al contrario. Bueno, realmente era una rival del novio, porque quería la admiración, quería que la novia viera a la amiga, al amigo del novio, quería que la novia me admirara y llegaba al punto en el que no le decía a la novia lo que necesitaba escuchar, sino la llenaba de palabras dulces para finalmente buscar lo que pues mi propia agenda, ¿no? Este fue una encomienda del Señor de hacer este video para realmente generar una conciencia de nosotros como novia y en otros momentos como amigos del novio, poder mirar cuál es la motivación de llevar su palabra, si realmente es sana o realmente está motivada desde las heridas. Así que voy a seguir con mi presentación, con la presentación, perdón. Viene el amigo del novio y el Señor pues saca a la luz realmente todas mis motivaciones. Me mostró que mi relación con él era un asunto de negocios, porque finalmente yo estaba sacando un partido, no precisamente de dinero, pero sí de mis necesidades, sin saber que lo único que estaba buscando era llenar más y más vacíos. Así que bueno, hasta este momento, no sé cómo vamos, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Y ahora viene el sanar. Bueno, ahora sí en serio, Señor. Sanar ya con una motivación diferente, porque ahí empieza el Señor a mostrarme la necesidad de aceptar que no estaba bien, de mostrar realmente cómo estaba usando su palabra y usándolo a Él como fachada para realmente esconder algo que el ruido que había dentro de mí que no quería escuchar, que quería seguir ignorando. Y aquí es donde viene esta desconexión que empezó
ampliar esta ansiedad. La desconexión causa de la ansiedad. Y bueno, la pregunta es, pues, o sea, ¿desconectada a qué? Porque pues se supone que yo estoy en la vid y todo pues lo que nosotros aprendemos. Si yo estoy en la vid y ¿qué pasa? Yo soy ese pámpano que lleva fruto. Pero la realidad era que sabía de Dios, pero ¿y quién soy yo? ¿Quién es Judy? ¿Por qué y para qué hago lo que hago? Cuando empezaba a escuchar una enseñanza, ni siquiera pensaba en un objetivo claro de para qué voy a estudiar esto. Cuando empezaba a leer un libro no había un objetivo claro, era leer por leer, era escuchar por escuchar, era recibir por recibir, pero realmente ni siquiera de tantos lugares que recibía, realmente ni siquiera podía ser consciente de un proceso de sanidad formativo, porque no podía haber un avance en mi proceso, porque recibía de tantos lugares que no sabía cómo iba a crecer. Y dice acá, y de repente me pregunté, ¿quién soy? Bueno, sí, soy Israel. Bueno, sí, soy amada por el Señor. Sí, soy salva. Sí, soy. ¿Qué pasó? Pero si yo hablo de todo esto, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Realmente quién soy? Hubo una desconexión entre mi cuerpo y mi mente. No sabía escuchar a mi cuerpo ni el ruido de todas aquellas emociones que para mí eran desagradables. Eran tan fuertes esas emociones que prefería callarlas, yéndome a mi mente. Esto me parece interesante porque fue lo que el Señor me empezó a mostrar. Cómo me fui a mi mente, cómo me fui al conocimiento, cómo estaba realmente desconectada de mi ser. Por eso, al desconectarme, al no querer sentir esto en mi cuerpo, preferí irme para mi mente. Y por eso empecé a usar el conocimiento para seguirme hinchando, para dejar de sentir esto. Le decía a mi cuerpo, no sientas eso. ¿Qué buscamos? ¿Qué charla? ¿Qué enseñanza? ¿Qué profundidad de la palabra? Los misterios del templo, los misterios de Pablo, los misterios de Yeshua. ¿Qué ropa vestía Yeshua? Era algo de verdad que no había un objetivo ni siquiera para hacerlo. Así que bueno, me desconecté, no sabía cómo escuchar, me refugié en los datos. Los datos me daban valor, los datos me daban aprobación. Y bueno, ¿de qué más me desconecté? No sabía sentir, no conocía mis emociones. Judy, ¿qué sientes? No, pues me siento mal. No, pero ¿qué emociones hay? No sé identificar mis emociones. No sabía definir lo que sentía. O sea, siento algo, es que siento, pero ¿qué sientes? Siento, no sé qué siento. Desconexión entre mi mente y mi cuerpo, seguía esa desconexión. Desconectada de mis necesidades, no sabía cuáles eran mis necesidades. Hasta honestamente sentía culpa por descansar. Y cuando me acostaba, venía toda esta presión, porque ese instante en el que me acostaba y me quedaba dormida era tan incómodo. Y en el que me despertaba era levantarme rápido de la cama, porque no sabía cómo estar en silencio con Judy, con el Señor, en silencio. Por eso incluso mis oraciones eran monólogos. Le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba al Señor y no sabía estar en silencio. No sabía que ni habían necesidades, pero lo curioso es que arriba las estaba supliendo de alguna manera, usando a Dios y a su palabra para suplirlas. Tampoco sabía que ni habían necesidades emocionales, necesidades de amar, necesidades de presencia, necesidad de sintonía emocional, de apoyo, necesidad de aceptar que necesitaba ayuda.
No sabía pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no quería deberle nada a nadie por la herida de rechazo tan grande que había en mí. Necesidad de respeto, necesidad de diversión. No sabía que eso era una necesidad. No sabía que era una necesidad también la naturaleza. No sabía que esas eran necesidades que me ayudaban y que todo el Señor ya lo había suplido, porque Él todo lo suplió. Desconectada. Sandra, ¿levantaste tu mano? Sí, Judy, ¿me puedes hacer un favor? ¿Podrías ampliar la anterior un poquito para que podamos leer mejor las necesidades que tú escribiste ahí? Sabes que se las puedo después compartir porque fue la que encontré. Ahí no sé si se ve Bueno, mejor. sí, ya ahí se ven los enunciados. Ok, Gracias. súper. A ti, Puedes gracias. hacer un zoom a la izquierda si quieres. Ok. No, ya lo tomaron, amor. Gracias, mi vida. También estaba en una desconexión en mi cerebro. No sabía estar en el presente. O mucho pasado o mucho futuro, pero presente, no. Allá en el pasado llena de culpa, llena de por qué no lo hice, no, así no. Y en el futuro, ¿y cómo serán los últimos tiempos? Me voy preparando, me voy haciendo, cómo voy a llevar la próxima enseñanza y todo lo demás. Esta imagen que encontré me gustó porque el cerebro quiere ir al pasado y el corazón al presente. Está esa desconexión. No sabía de límites, no sabía decir que no. Había mucho miedo en decir no. ¿Por qué? Porque no quería que me vieran como una persona débil, como una persona que no sabía, como una persona que no conocía la última respuesta. Entonces, en mi mente necesitaba siempre decir que sí. Y por eso necesitaba buscar mucha información, para que cuando alguien viniera, pudiese encontrar una respuesta en mí. Por eso no sabía decir que no. Y por eso me metía en cualquier lugar que encontraba, para siempre encontrar una respuesta. Hubo una desconexión, hubo una tensión. Esta es una frase que es lo que el Señor me ha traído últimamente. Lo que evito, reprimo. Lo que niego, reprimo. Había en mí una tensión y una reprensión, que era con lo que mi hija hermosa me hizo esta imagen, una persona aquí sosteniendo un resorte, tratando de sostener esa tensión, cómo controlo mi casa, cómo controlo esto, cómo controlo, reprimo mis brazos cansados, pero voy a seguir reprimiendo, voy a seguir apretando, voy a seguir, pero ya estaba agotada y mi mente estaba así, tal cual, llena de mensajes alrededor. No sé si hay algún micrófono abierto. Ok, ya. ¿A qué me resistía? Me resistía a muchas cosas. Me resistía a que me rechazaran, me resistía a que me abandonaran, me resistía a que me ignoraran. Salí a la luz de verdad cuánta necesidad de aceptación por el hombre. Me resistía a aceptar que necesitaba ayuda. Me resistía a aceptar todo esto por una razón, porque yo hablaba de Dios. Y si me veían así, pues Dios iba a quedar mal. ¿Qué fe es de la que tú hablas, Judy? ¿Tu Dios no es tan fuerte que te puede sacar de esto? Pero la realidad era que la que se había metido en todo esto había sido yo. Había sido una decisión mía. Entonces empezó a presentar en mí algo conocido como un vacío existencial. Un caminar sin sentido, un caminar de hacia dónde voy, qué estoy haciendo. Y esto lo vi en un libro y lo quise traer a ustedes porque realmente
aparentaba ser alguien, pero abajo estaba la Judy real. Pero arriba sí aparentaba ser alguien, la que sabía, la perfecta, la que todos veían, la fachada. Pero quién era en realidad era una persona llena de heridas, era una persona asustada, era una persona miedosa, era una persona con una gran necesidad de ser amada, de ser aceptada. Así que mi motivación de vida hasta este momento, o mi proyecto de vida hasta este momento, era defenderme, ponerme el escudo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque yo esté hecha pedazos. Lo importante es tener una respuesta para afuera. Todas mis decisiones hasta este momento empezaron a ser desde el miedo, no desde el amor, sino desde el miedo, porque al final cada uno de estos eventos eran motivados por miedo, porque compartía para no ser rechazada, porque, porque buscaba que los audios los escucharan para pues, poder ser escuchada yo de alguna manera. Mis motivaciones no eran desde el amor, todo era desde el miedo. Y el Señor me empezó a mostrar mi forma de hablar. Aquí la ansiedad estaba al 100%, palpitaciones, no podía descansar, quería seguir mirando, no podía parar, era literalmente una adicción. Pensamos que las adicciones a veces son solamente drogas y todo lo demás, este tipo de adicciones, pero cómo algo realmente se puede esconder en una buena motivación. Así que bueno, hasta este momento, este fue un antes y ahora viene una metamorfosis. Todo lo que les acabo de compartir fue lo haciendo para él. Y les dije haciendo para él, porque no lo estaba haciendo para él, lo estaba haciendo para mí. Aquí empieza un proceso de metamorfosis, en donde empiezo a ser por él. Empezamos en un proceso de conexión, de restauración, de unir todas estas piezas. Y les quiero compartir un video que era el que yo usaba. El Señor me dio este video para cuando compartía las clases y los 10 temas y la casa de la restauración y cuando llegaba al final. Este es un video que déjenme saber por favor si lo ven. No tiene sonido, así que no hay problema.
Bueno, el Señor, este era un video con el que presentaba la restauración del pueblo de Israel, sin saber pues que el Señor lo estaba usando era para mostrarme mi necesidad de restauración. Pero bueno, lo quería presentar a ustedes y aquí es donde empieza esa restauración, con este versículo. Mas tú cuando ores, disculpen que la diapositiva no se ve muy bien, pero fue la que encontré la imagen. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En mis tiempos con el Señor le pregunté al Señor cuando iba a hacer la fiesta, la convocación de panes sin levadura. Le digo, Señor, tú en tu palabra dices que saquemos de nuestras casas la levadura. Tú hablas de casas en plural. ¿Qué es esto? Y el Señor me hablaba me pregunta el Señor, ¿en qué casa vives tú? Y yo le digo, pues en este lugar. Me dice, no, en esa convives. ¿En qué casa vives? Y le digo, en mi cuerpo. Me dice, saca la levadura de tu cuerpo y después saca la levadura del lugar donde convives con tu familia. Entonces empezó aquí el Señor a mostrarme cuál era ese aposento, porque para mí el aposento, entra en tu aposento, era meterme en un cuarto cerrado con todo, que obviamente, claro que sí, también, pero el aposento era, esta imagen me pareció increíble, meter mi cabeza dentro de mí para poder realmente saber qué era lo que estaba por dentro. Era empezar una verdadera conexión. Dejar de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Ese era ese aposento. Y me decía el Señor, entra en tu aposento, ¿cierto? Y cierra la puerta. Y yo le decía, Señor, ¿y cuál es la puerta? Me dice, tu boca. Y le digo, ¿y cómo oro? Me dice, aquí, adentro de tu ser. Y tu Padre, yo que estoy en ese lugar, te lo voy a mostrar. Me hablaba a través, bueno, ya ustedes posiblemente saben a través de los pensamientos y todo lo que el Señor usa para hablarnos, ¿no? Y estando en este proceso, el Señor envió un malaj. No sé si estaba en la ortografía de malaj, la iba a corregir, pero la verdad que se me olvidó. Les pido disculpas. Espero que esté bien escrita y si no, corríjanme, por favor. El malaj. Muchos de nosotros sabemos que un malaj es un ángel, ¿no? Y como hemos aprendido, no es un hombre con alas, un personaje alado. Los malaj son mensajeros. Y esos mensajeros siempre pues traen, obviamente un mensaje puede ser a través de su palabra, a través de un servidor, a través de una circunstancia, a través de algo. El Señor viene y nos habla. El Señor envió un malaj a visitarnos en ese momento. Hay un micrófono abierto, hay un micrófono abierto, no sé. Por favor, apagan los micrófonos. No sé quién es. Gracias. Bueno, este fue el malaj que me visitó. Si ustedes ven al lado hay unas letras. Cáncer. El cáncer en este entonces fue diagnosticada con cáncer de mama en el año nació un hijo, tenemos un bebé de 3 años. David nace en el año 2019, en donde estaba con todo esto, y en el año 2020 me diagnostican con cáncer de mama. En ese momento ya el Señor me estaba llevando a ese aposento a escucharlo y le pregunté al Señor, Señor, esto es un diagnóstico de muerte. ¿Tú cómo podrías transformar esto en un diagnóstico de vida? Y el Señor me dio este acróstico. Me dijo, vas a caminar en el amor que no habías conocido, experimentado ni recibido.
el Señor le cambió el nombre al proceso, el proceso perdón, de, del cáncer. Ok, gracias, amor. Del cáncer, el Señor lo hizo. Y aquí empieza un proceso en donde pues necesito hacer algo, ¿no? Ya aquí necesitaba parar. Haz un alto y detente, Judy. ¿No quieres parar? Vas a necesitar parar. Fueron las palabras de la oncóloga cuando fui a esa consulta. Le dijo, bueno, fue en época de pandemia, necesitaba ir sola. El Señor quería un proceso solo conmigo en esas quimioterapias y en el tratamiento que necesité pues vivir. Y, y el Señor quería un tiempo conmigo. Y fue en tiempo de pandemia, así que no podía acompañarme nadie. Mas, sin embargo, la oncóloga dijo, es tiempo de que pares, Judy, ponle freno a tu vida. Y esto me llevó a empezar a parar porque me hubiese gustado decirle sí, paré, pero no paré del todo. Sí empecé a parar, mucho, 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 pero aún de una o de otra manera seguía tratando de seguir en esta búsqueda y demás. Ya no de la misma manera porque obviamente había también un bebé. Tengo una hija también de 23 años. Entonces fue un proceso para nosotros junto con mi esposo de caminar toda la familia en este proceso del cáncer. Así que, bueno, hasta este momento el Señor me lleva a empezar a diferenciar el sonido. Y con esto quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Esto fue algo que el Señor me habló mientras estaba en una máquina de un CT scan. Y el Señor me habló en ese momento y pues me gustaría que vivieran la experiencia conmigo, que la reviviéramos de cómo fue eso y de lo que el Señor me dijo en ese momento. Así que voy a tratar acá de hacer lo que puedo con esta tecnología de un momento, por favor. Voy a tratar de hacerlo. Y la idea es que van a escuchar dos sonidos, ¿ok? Y, y ustedes traten de cerrar sus ojos y escuchar ese sonido en lo que puedan. Ese sonido, cuando te hacen los exámenes, empiezan estos sonidos. Ay, perdón, un segundito, que me corté acá. Sorry. El sonido que había era un sonido afuera de esta máquina en donde, no sé si alguno estaba expuesto y es un ruido bastante fuerte, pero te ponen unos audífonos. Y llegó la voz del Señor diciéndome, a qué sonido le vas a prestar atención? ¿A este que te aterra? Porque yo estoy acá y este es el sonido de mi voz. Y me concentré, el Señor me permitió concentrarme tanto en ese sonido de esa música suave, que al final le dije, Señor, ¿así hablas tú? Me decía, hay mucho ruido afuera, pero tú eliges a dónde prestar atención. Tú eres la que lo elige. En este momento ya del proceso, aquí es donde conozco a Miguel Garrido, que todas lo conocen. Ya el Señor me había traído por un proceso de sanidad, de buscar pues por otro lado, pero aquí ya lo compaginamos junto con Miguel, que le doy las gracias a Dios por su vida. Y
y empiezo a identificar y a diferenciar el sonido de la voz del Señor. Y aquí se empiezan nuevamente a unir las piezas. ¿Qué necesitaba? Bueno, empezarme a ser responsable de mí misma. ¿Qué más necesitaba? Esto fue algo que el Señor también en un momento me lo mostró. El presente en la esencia. El Señor me hablaba que todos buscamos estar en su presencia, ¿cierto? Y me decía el Señor, ¿y cuál es mi presencia? Porque pues eran como mis preguntas con Él. ¿Cuál es tu presencia, Señor? El Señor me mostró esta palabra y la dividió en de presente. Su esencia está en el presente, porque Él es el yo soy, el que está en este momento presente. Eso es estar en su presencia. Y me daba cuenta que constantemente no estaba ahí, porque estaba en el pasado o en el futuro, llenándome de tantos datos y todo el tema, y no sabía lo que era estar en el presente. Y Él me estaba llamando a ser el gran yo soy. A estar, perdón, en el gran yo soy. Después un proceso de autoconciencia. Autoconciencia de mi cuerpo. Autoconciencia de aprender a escuchar mi cuerpo. De aprender a responsabilizarme de él, de aprender a ser consciente. A mí alguien siempre, una persona me decía una palabra interesante y era, aprende a pensar tus pensamientos. Pero en este proceso aprendí que lo que necesitaba era aprender a observar mis pensamientos, aprender a observar mis reacciones, aprender a observar la forma en la que hablo y escuchar la forma en la que hablo. Aprender a observar cuando hay una molestia en mi cuerpo de la que quiero salir corriendo y no quiero enfrentar, poder respirar y poder volver a estar en el presente. Es esa autoconciencia inclusive hasta en mis gestos, hasta en la forma como le respondía a mi esposo, cómo enfrentaba la maternidad con David, porque David estaba muy pequeño y estábamos en el proceso de las quimioterapias y todo. También empecé un proceso de autoaceptación. Y esta foto les confieso que me la encontré y sentí muy profundo dentro de mí porque la mayor pelea que había en todo esto era conmigo misma. Me hablaba palabras tan desagradables cuando no lograba algo. Me decía, Judy, pero es que tú pudiste haberlo hecho mejor, pero ¿qué te pasa? Pero tanto reproche en ese diálogo interno, tantas palabras, tanta autoexigencia, tanta autocrítica, que realmente no me daba cuenta de que no estaba aceptando nada de esto. Nada de esto digo de la situación y nada, y no aceptaba realmente a Judy. La criticaba cada vez que la miraba al espejo. Miraba cuántas líneas o cuántas manchas le habían salido, o si las cejas le habían quedado no perfectas. Hasta este momento pues no tenía pelo, no tenía cejas, así que, y me daban muchos calores por el tratamiento, entonces, ¿qué hacía? Aprender a aceptar, sí, aprender a aceptar. Aceptarme sin pelo, aceptarme sin cejas, aceptarme como me estaba viendo. Aprendiendo a colocar límites. Y quiero decir algo con la diapositiva anterior que me parece importante y es, le decía al Señor, ¿cómo puedo ser demostradora de tu fidelidad si ya no puedo compartir? Perdón, repartir. Si ya no puedo ir a hacer estudios, ni audios, ni nada de esto, ¿cómo puedo ser demostradora de tu fidelidad?
Y el Señor me decía, yo ya te amé, yo ya te acepté, yo ya te aprobé, yo ya te di un valor. Ahora empieza a hacerlo por ti misma. Así es como tú demuestras mi fidelidad. No lo hagas para ti, hazlo en ti para que me vean a mí. Es una frase que coloqué en el espejo. Hazlo en ti para que lo vean a Él. El mundo nos dice, hazlo para ti. No, no. Lo hacemos en nosotros para que lo vean a Él. Eso es ser demostradores de su fidelidad. Y esto ya había empezado, necesitaba empezarlo a hacer en mí misma. También con los límites, aprendiendo a colocar límites, aprendiendo a decir que no, inclusive con miedo a ser rechazada. Porque cuando acostumbras a las personas siempre a decirles que sí, cuando dices que no, sientes miedo de que te rechacen. Pero aquí necesitaba ir dispuesta también a que me rechazaran y aprender a decir que no sabía la respuesta, aprender a decir no, eso no lo he estudiado, aprender a decir me siento débil. Porque en este momento también estaba viviendo un proceso en donde dependían mis fuerzas, básicamente no había fuerzas físicas y necesitaba que mi esposo, mi hija y David estuvieran juntos, estuvieran ahí conmigo, apoyándome y levantándome los brazos. ¿Y saben a quién necesité primero colocarle límites? A mí. Porque cuando hablamos de límites normalmente pensamos que los límites es ve y le colocas límites a las personas de afuera. Pero los límites empezaban por mí. ¿Y cómo empezaban esos límites? Bueno, Judy, no vas a dejar de estudiar con Pepito, con fulanito, con Perencejo. Espero que no sea una grosería porque a veces me voy con mi lenguaje colombiano y a veces me salen de otros países que eso era una mala palabra, espero que no. Pero empecé a colocarme límites y a decir, basta, vas a parar y te vas a detener. Basta, Judy. Esto te está llevando a un lugar que no es saludable. Te vas a responsabilizar de tu aceptación, de tu aprobación. El Señor ya te lo mostró, el Señor ya te lo habló y ahora para. Y no es fácil colocarse límites, ¿no? Porque los límites eran para aprender a decir que no, pero también era un proceso para aprender a decir que sí a mí. Porque a veces no me sabía decir que sí a mí. En algunas cosas necesitaba decirme que sí era importante descansar. Pero en otros momentos necesitaba aprender a decir que no. Cuando me preguntaban algo y posiblemente no sabía la respuesta, aprender a decir no, sabes que no lo sé. O aprender a decirle a una persona que me dictas el curso de los 10 temas. No, sabes que no, no puedo. Hay una prioridad, mi familia también está aquí. También descuida a mi familia. Les cuento que una de las cosas que a mí más dolor me causó fue un día mi hija diciéndome, mami, a todo el mundo le has compartido los 10 temas, menos a mí. Me dijo, ¿sabes por qué he aprendido lo de los 10 temas? Porque te he escuchado decirlo, pero nunca te has sentado conmigo. Y la razón por la cual no me sentaba con mi hija era porque no sabía cómo desarrollar intimidad con ella, por todo ese ruido que había aquí adentro. Entonces necesitaba ocuparme en todo lado porque sentarme con mi hija era un reto. Con mi esposo eran conversaciones muy superficiales. No habían conversaciones de una real intimidad emocional. Y el Señor en todos estos límites me empezó también a enseñar a quitarme las máscaras y decirle a mi esposo, me siento cansada, mi amor, necesito tu ayuda. No soy tan fuerte como te lo he venido mostrando tanto tiempo. También me canso.
Después, aceptando, soltando y dejando ir. Lo que acepto, enfrento. La verdad estaba aferrada inclusive a estos grupos, estaba aferrada a enseñar, estaba aferrada a la falta de perdón, estaba aferrada a muchas cosas, al pasado, estaba aferrada a un montón de cosas. Y esa imagen me gustó porque demuestra que a veces cuando nos aferramos nos hacemos más daño y que es tiempo de soltar. Todo esto viene a través de un proceso de perdón también, a través de aceptar algo que me era difícil aceptar y era mi humanidad, porque sentir emociones para mí era muy difícil. No aceptaba mis emociones. Era, Judy, tú no puedes sentirte triste. Judy, tú no puedes sentirte mal. Judy, tú no puedes sentir ira. Judy, tú no puedes sentir envidia. Judy, tú no puedes sentir, porque Dios te está mirando. Mucha religiosidad había escondida también detrás de esto. Hace poco estaba en mis conversaciones con el Señor y le digo, Señor, ¿sabes qué? Acepto que estoy sintiendo esto. Y cuando lo dije fue una libertad que dije, Señor, wow, no sabía que esto me podía producir tanta libertad, porque como me quería poner la máscara de la buena y de la que todos veían y de la que no se podía equivocar, era difícil aceptar inclusive que me equivocaba, porque había caído en un estado de perfeccionismo, que también es otra de las causas de la ansiedad, el perfeccionismo. Estaba literalmente compitiendo con Dios, porque pues el único perfecto es Él. Imagínense mi medida de quiero hacer todo perfecto, pero era mi competencia era con el Señor. Entendí que el Señor no nos llama a la perfección, el Señor nos llama a la excelencia, pero no a la perfección, porque podríamos terminar compitiendo con Él. Durante el proceso necesité empezar a decidir por amor y no por temor. En el proceso, cuando me dicen que necesito hacerme una u otra cirugía, el miedo era terrible. Y ahí el Señor me mostró lo que era aprender a decidir por amor. Decidir por amor trae mucha libertad. Decidir compartir hoy esto con ustedes, les quiero confesar. Antes de empezar estaba muy nerviosa, precisamente por lo que ya venía, por toda la historia que ustedes han venido escuchando. Pero dentro de mí, en estos momentos, el amor y el gozo que el Señor ha colocado me muestra que este tiempo definitivamente era algo planeado por Él y que era algo que se necesitaba hablar. Mis decisiones o las determinaciones empezaron a ser por amor y no por temor. Me gustaría exponer un poco más de esto, pero me quedaría aquí un rato y no. Y bueno, pues no sé hasta este momento si alguna de ustedes se ha identificado con lo que he venido compartiendo durante este último rato que han estado aquí escuchándome parlotear, pero eh, pienso que a veces las palabras no son tantas como las imágenes, como los hechos, y este fue un regalo que mi hija me hizo el día de mi cumpleaños y quiero compartirlo con ustedes porque aquí en este video se resume realmente todo lo que acabo de compartir con ustedes. Así que lo voy a compartir. Déjenme saber si se escucha bien. Cuando caminamos tras nuestro objetivo deseado, o caminamos sin sentido y confundidos por no saber el propósito por el cual hemos... ¿Saben qué? Déjenme lo voy a compartir mejor por YouTube porque me parece que se ve un poco mejor y el sonido puede calzar mejor. En un momento, por favor. Ah, no, por YouTube no, mentiras, por acá. Sí lo voy a compartir por acá porque está cortado. Es este amor. Pero, espérate. Ponle stop share, por favor. Y vuelve a compartir.
Y aquí pones Share Sound y Optimize for Video Clip. Y ahí pones Ok. Share. Ok, gracias. Y ahora le pones Mute a tu micrófono. Creados, Dios cuando caminamos tras nuestro objetivo deseado, o caminamos sin sentido y confundidos por no saber el propósito por el cual hemos sido creados, Dios nos visita. Nos visita de maneras inesperadas para enseñarnos, formarnos y mostrarnos su propósito deseado en nuestras vidas, con el único objetivo de mostrarle a todos que absolutamente todo se trata de Él. Y así fue. El Señor visitó nuestras vidas de una manera inimaginable e inalcanzable para nosotros, sin estar enterados de que cuando todo oscurece es porque algo está a punto de comenzar, sin saber guiones, escenografía, maquillaje, vestuario, ni mucho menos personajes. En esta obra, la actriz principal fue Judy Beltrán. Una mujer llena de virtudes, debilidades y capacidades que ella misma desconocía de sí. Hermosa en su interior y llena de amor. Una mamá que cuida, protege, ama y se esfuerza por buscar su sanidad para darnos lo mejor y un amor dado por Dios. Una esposa amorosa, aunque no muy tierna, pero servicial y atenta, divertida y graciosa. Más que mamá y esposa, una amiga en quien confiar. El Señor vio en nosotros algo especial, como en cada uno, y sabía que podría manifestar su nombre en nuestras vidas, formándonos, enseñándonos y puliéndonos a través de una visita. Esa era nuestra vida, pero ahora Dios quería darnos aún más de su amor. Sentíamos que todo estaba tan oscuro, negro, que no sabíamos cuándo terminaría esa nube gris en nuestras vidas. Mas el Señor nos consoló. Así como el Señor le dijo a Salomón que Él habitaría aún en la oscuridad, nosotros lo creímos y lo experimentamos día a día. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se formó el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. No entendíamos nada, y aunque no podíamos ver mucho, sabíamos que Él estaba orando. Aprendimos a disfrutar más la vida y la compañía de otros, a celebrar los triunfos, a llenar de alegría cada día, tanto así como si fuera el último. Ella aprendió y se arriesgó a cambiar su estilo 3 veces en menos de un mes, dándose cuenta de que muchos estilos van con ella. Aunque esta parte no fue fácil, logró comprender que después de que un soldado es rapado, es porque ya está listo para su servicio. Aprendimos a reírnos de nosotros mismos, a compartir gustos y arriesgarnos a probar cosas nuevas. Una vez más, la ternura despertó y el amor no se apagó jamás. Tengo memorias de cada momento, porque cada día era un sube y baja de emociones y estados físicos.
Mas el Señor nos decía día tras día que Él nos instruiría, nos mostraría el camino, nos daría consejos y velaría por nosotros, con el fin de cumplir su voluntad en nuestras vidas. Aprendimos a comer y a disfrutar de cada ingrediente y cada alimento que el Señor nos proveía. Aprendimos la importancia de cuidar nuestro cuerpo, a disfrutar de un beso y una caricia, de una risa, una sonrisa, a compartir. Podría decir que este proceso sacó la parte más tierna de mi mamá. Aprendimos a soñar con una victoria. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. A pesar de que es difícil de aceptar, fue un proceso maravilloso. Pudimos ver a Dios en cada momento, día y segundo. Siempre hubo, hay y habrá una luz en medio de la oscuridad. El proceso aún no termina, pero está a punto de terminar. Muchas gracias. Ay, qué por todo lo que ha pasado. Que le pegues 3 veces un día a la campanita, ¿ok? Significa que terminaste el tratamiento. Dale bien duro, duro. Eso. Ay, ¿qué es eso? Ay, qué hermoso. Ay, qué belleza. Y como esto aún no termina, queremos decirte que seguimos contigo. Y gracias a Dios por permitirnos llegar hasta acá. Bueno, pues ese fue, siempre que lo veo lloro, sorry. Eh, gracias, Gaby. Gracias por ese regalo. Ha sido uno de los mejores regalos que me has dado. El proceso aún continúa de la restauración porque seguimos en la restauración. Al mismo tiempo y en estos momentos, en mi proceso, bueno, ahora mi proceso es el de una mujer en estado de menopausia, con un bebecito de 3 años. La verdad, he tratado de entender a Sara como le hizo con 90 años y con un Isaac, si estaba con la menopausia, porque los procesos hormonales son bastante fuertes. Y quiero cerrar esto con algo. Empecé hablándoles de Filipenses cuando el apóstol Pablo dijo que algunos predicaban el evangelio por envidia y otros por amor y otros buscando beneficios.
Como ustedes se dieron cuenta, la motivación por la cual lo hacía no era por el amor. La verdad era que lo buscaba como un asunto de negocios. Mas, sin embargo, el Señor todo lo usa para bien. Y dice en ese mismo capítulo, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, yo le voy a poner o por motivación equivocada, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora la invitación es para que no nos quedemos en que aunque estemos mal, el Evangelio se va a seguir llevando, no es para que realmente nos responsabilicemos de la restauración, para hacerlo de la manera correcta. El Señor me dio una palabra de precisamente de este libro y se los quiero leer muy rápido de lo que es ser un amigo del novio. El Señor llama a Abraham su amigo y le dice, Abraham, este fue el día que Abraham intentó sacrificar a su hijo. El día está por venir, Abraham, en el cual voy a ofrecer a mi hijo, al único que amo, en un monte. Tú no necesitas atravesar a tu hijo con la cuchilla, pero yo sí lo haré. Vendrá un día en el que voy a llevar a mi hijo a la montaña y lo mataré. Él morirá por los pecados del mundo. Abraham, necesito a alguien que muestre al mundo cuál era mi plan de redención. Te pedí ser ese ejemplo viviente, y aunque no entendiste, obedeciste mi voz y personificaste esta parábola. Abraham, no te pedí hacer esto por tu propio bien. Te pedí que lo hagas por mi propio bien. Yo necesitaba esto. Dejaste a un lado tu agenda para cumplir con mi agenda. Abraham, para esto están los amigos. Los amigos dan la vida el uno por el otro. Verdaderamente eres mi amigo y nunca voy a olvidar esto. Al servir a los intereses de Dios más que a los propios, Abraham demostró lo que es ser un verdadero amigo del novio. Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, no le estaba enseñando a nadie nada. No había siquiera público. Él solamente estaba llevando una acción que el Señor le había pedido. Y eso lo hizo amigo del novio. ¿Qué conclusiones puedo sacar hasta este momento? Como conclusiones es que de oídas lo había oído, no lo había conocido, que al conocerlo a él me empecé a conocer a mí, empecé a darme cuenta, el Señor me llevó a darme cuenta de la importancia del autoconocimiento y de la autoaceptación. La organización de roles en nuestra casa. Una de las cosas que el Señor me hablaba claramente cuando en el proceso le dije un día, Señor, ¿para qué necesitaste que yo estuviera en este proceso de debilidad? Porque mi esposo fue el que necesitó hacerse cargo de la cocina, de todo lo que hacemos las mujeres. Y el Señor me dice, estaba organizando las funciones, o le voy a llamar roles, estaba organizando los roles en esta casa. Y le digo al Señor, ¿cómo así, Señor? Me dice, sí, porque el que quiere ser el mayor es el que sirve al menor. Y tú eras la autoridad de esta casa, porque tú eras la que más servía. El que quiere hacerse el mayor, que sirva al menor. Tu esposo necesitaba aprender a servirte a ti en debilidad. Necesitaba aprender a servir a su hijo, algo que él no sabía cómo hacer. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba ahí, haciendo gran parte de lo que no me correspondía. El Señor me recordó y me enseñó lo que era ser ayuda idónea. No era mi irresponsabilidad ilimitada a la casa. No, esa era la responsabilidad de mi esposo. Así que necesité soltar el control en esa área y aprender a confiar en el Señor en esa parte. Y no sé si ustedes han escuchado esta historia de las huellas, en donde le preguntan al Señor, ¿no? Que por qué solamente hay dos huellas. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que cuando el Señor me dio el nombre del cáncer, el Señor me dijo que había caminado en el amor. Esto fue cuando empezó el proceso. Dijo el Señor, caminando en el amor. Pero el Señor al final me dijo, no, no caminaste,
Fuiste cargada por el amor que no habías conocido, experimentado ni recibido. Y me lo confirmó. Espero que se vea. A través de un cuadro que una persona me hizo. En el video aparecen unas cartas. Una persona me hizo el video de las huellas. Curiosamente, la persona que hizo este cuadro, perdón, le puso fecha. Y la fecha que le colocó fue cuando llegó mi diagnóstico. Y al final que terminé el proceso, la persona me regaló el cuadro sin saber lo que iba a necesitar vivir. Así que hoy estoy aquí tratando de buscar ser amiga del novio, tratar de servirle realmente por amor y, y seguimos aquí adelante para la buena obra en esta restauración. Les agradezco mucho por este tiempo, por haberme prestado sus oídos para escuchar estas palabras y que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Gracias, Judy. Wow, tremendo. Yo creo que todas nos hemos identificado de alguna manera con todo lo que acabas de decir. Yo soy una, o sea, de verdad que hoy sí, como dice el shofar sonó y Hashem está hablando, Dios está hablando y espero que todas estemos escuchando porque estamos todas en ese proceso de formación, de conocernos a nosotras mismas. Mucho de lo que dijiste era como que cada cosa en el caso mío me estaba hablando directamente. Agradezco mucho al Padre por tu vida, por tu familia, por tus hijos. Qué hermoso lo que el Señor está haciendo en tu casa. Qué bueno que todas aprendamos a escuchar a Dios de esa manera, porque Dios siempre está hablando y nosotras, cómo están nuestros pensamientos, como tú lo describías con esas imágenes. Estamos escuchando el versículo que compartiste, pero tú cuando entres, cuando ores, entra a tu habitación. Qué bonito la forma que lo describiste. Pero tú cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que va en el secreto te recompensará. Yo te quiero dar las gracias, Judy, por todo lo que has compartido. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en este momento, si hay alguien me estaba preguntando por el nombre del libro, Judy. Que esto nos deje reflexionando a todas, autoexaminándonos, por qué hago lo que hago, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El libro se llama no es una... ay, necesito acordarme, de Bob Stork. Déjenme lo busco en el video. Voy a dejarles el link del video por si lo quieren volver a ver. Ahí está Sí. al final el nombre del libro. Déjenme les... Gracias, Judy. Okay. Sandrita. ¿Hay preguntas? ¿Pueden abrir el micrófono si hay preguntas? Judy, muchas gracias por compartirnos parte de tu vivencia. En muchos aspectos me sentí identificada también, confrontada. Yo sé que pues todas las que estamos aquí tenían esa expectativa, les llamaba mucho la atención el título de la charla que íbamos a tener hoy. Y digamos que nos podemos identificar porque pues todas, en especial las mujeres, somos, yo creo que bueno, los hombres también, ¿no? Pero las mujeres somos muy dadas a enfrentarnos a la ansiedad por el deseo de tener el control. Y el no tener el control de que las cosas funcionen o sucedan como queremos, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a estar con el pensamiento embotado. Y
y lo que tú decías de no enfrentar nuestros temores, nuestros afectos, nuestras emociones enfermas, de no aceptar que realmente necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos una restauración. Y nos ocupamos en hacer más cosas y en llenar, no, lo que yo necesito es estudiar más, lo que yo necesito es hacer esto, lo que yo necesito es, entonces agravamos más nuestro problema interno. Y el Señor siempre, en su amor y en su gran misericordia, nos va a permitir llegar como a esos límites y como nos ama tanto, pues va a prepararnos algo, ¿cierto? Como en tu caso, enfrentar en tu estado de salud esa situación del cáncer y así con cada una de nosotras, en las áreas de nuestra vida, nuestra familia, nuestra relación de pareja, con nuestros hijos. Y mientras tú hablabas todo eso, yo pensaba y yo decía, sí, Señor, realmente, ¿qué es lo más importante en ese momento para mi vida? Yo lo pensaba, yo decía, obviamente que esté emocionalmente sana, pero que mi familia esté emocionalmente sana, o sea, mi esposo, mis hijos. Y si eso se restaura plenamente y si logramos ver la gloria del Señor en esto, aquí mientras estamos buscándole, hemos obtenido la ganancia más grande que cualquier persona pueda obtener, de verlo a Él reinando y entronado en nuestras vidas. Antes que, pues yo sé que no todas las que estamos aquí de pronto han pasado por la oportunidad de enseñar, o de dirigir, o de pastorear, o de, ¿cierto?, de escribir libros, o componer canciones, o cantar, o, como estar como en un ejercicio ministerial que decíamos nosotras anteriormente, ¿no? Porque nuestras ansiedades son suplidas, o sea, las buscamos suplir con ese activismo religioso y es tan peligroso, entonces, digamos que en esa área pues me conecto y te entiendo, ¿no? Pues existen otras áreas donde ahí están las luchas y que el Señor nos aliente y aliente a cada una de nosotras con estas preciosas palabras que nos has compartido, tu testimonio, tu vida y lo que el Señor siga. Es el proceso de esa restauración que Él quiere en nosotros. Muchas gracias por compartir. Extendí mucho. Gracias, Judy. Atención. ¿Cuántas tenemos ansiedad y no nos damos cuenta porque tenemos mal la definición? También creo que Evelyn quiere compartir algo. Bueno, mi Judy, de verdad qué hermoso poder ver lo que el Padre está haciendo en ti y poder realmente ver esa obra de restauración tanto en tu vida como en tu familia. Bueno, yo tengo el privilegio de conocerte no hace mucho, como en el 2019 creo que nos conocimos y aunque no hemos de pronto compartido mucho, yo puedo ver la transformación del Eterno tanto en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Y es muy hermoso porque todo eso que compartes, claro que sí, a mí me toca profundamente porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que hemos caído en eso porque como tú dices, no sabemos identificar nuestros sentimientos, no sabemos ponerle nombre a esas emociones. Y la verdad, uno piensa que lo está haciendo, como dices tú, haciendo la gran comisión, pero bueno, llega el momento en que el Padre nos hace hacer un stop y nos muestra cuáles son las verdaderas motivaciones. Siempre y cuando nosotros no estemos sanos de nuestras heridas, así no nos demos cuenta, vamos a tener las motivaciones incorrectas para servir al Señor. Caemos en el activismo religioso. Yo soy un testimonio vivo de eso, como descuidé por mucho tiempo mi familia, mi matrimonio, por andar metida en cuanta cosa. Pero el Señor también en este tiempo pues me ha llevado a mí a hacer un stop. Yo creo que por eso Él me sacó, me hizo venirme aquí a un lugar más calmado, nos ha permitido experimentar como esos procesos de sanidad en nuestro matrimonio.
porque realmente cuando nosotros hacemos sin ser, o sea, si lo que hacemos no viene de lo que somos, realmente podemos traer más heridas al pueblo del Eterno, porque no damos un buen testimonio, o sea, no somos congruentes con lo que hablamos y con lo que somos. Así que qué importante lo que el Padre está haciendo en este momento en su pueblo a nivel general, porque pienso que todos estamos escuchando esa voz. Hay muchas personas que ahorita estamos escuchando ese chofar del Señor que nos dice, ven que quiero sanarte para que desde allí tú puedas realmente compartir. Algo que alguna vez me dijiste que me tocó mucho fue que tú me dijiste, que nosotros cuando estamos así compartiendo desde nuestras heridas, lo que estamos es repartiendo, como alguien que se para en el mall a repartir esos flyers, ¿verdad? Pero realmente mucha de la gente simplemente lo lee y lo tira a la basura, otros ni lo miran. Y wow, eso a mí me tocó tremendamente porque yo decía, es verdad, o sea, es verdad, no estamos compartiendo, sino repartiendo. Y bueno, qué hermoso que el Padre ha permitido este tiempo para abrir nuestra conciencia a un nivel aún mayor. Yo pienso que cuando hay un despertar de la conciencia, allí podemos llevar nuestra obediencia a un nivel mayor. Así que gracias por ser vulnerable, por abrir tu corazón, por compartirnos todas estas cosas que yo sé que no es fácil desnudarse delante de tanta gente, pero qué hermoso que el Padre en ese proceso te ha llevado a poder decir, sí, yo estoy, en eso estuve, el Padre ha estado haciendo esta restauración y qué bendición, mi Judy, así que los bendecimos a ti, a Martín, por lo que hacen, están haciendo una obra muy hermosa y bueno, que el Padre los siga guiando y siga trayendo esa restauración a sus vidas. Gracias, mi Evelyn, qué bueno poder hacer ese pare en las cosas que nos suceden y poder reflexionar, que hoy quedemos todas reflexionando en cómo estamos reaccionando a lo que nos sucede o por qué hacemos lo que nos sucede, para que en realidad haya una diferencia, ¿verdad? Judy habló del valor de la vulnerabilidad, bueno, eso me cuesta trabajo decirlo, pero también el valor del progreso, porque tenemos que parar a reflexionar si en realidad estamos yendo para adelante y por qué y cómo lo estamos haciendo, y no haciendo cosas por hacerlas, ¿verdad? Que creo que Sarita quiere compartir algo. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todas? Hola, Sarita. Hola, Lorena, gracias por invitarme. Gracias a todos aquí. Gracias, Judy, por tu testimonio tan hermoso. De verdad que tocó mi corazón en un momento. Hermoso, hermoso. Y te agradezco por ese valor, ¿no? De compartir, porque tampoco es fácil a veces contar su vida y que todos sepan, ¿no? Qué nos pasó. Y bueno, una parte que tocó mi corazón bastante es cuando dijiste, casualmente esa era mi pregunta. Hay una frase que dijiste sobre el esposo que tiene que servir en algún momento a la esposa. Ahí fue que tocó mi corazón, porque también yo soy parte de eso. Me enfermé un año, estuve un año enferma, me dijeron que tenía que operarme porque me había salido varios quistes en el ovario. Y pues no, al final solamente era cuestión de que tenía que cuidarme en la alimentación, era tomar hierbas naturales, pero a mí ya me habían enviado para que me opere y me saque todo el útero. Pero gracias al Padre no sucedió nada de eso, pero tuve que descansar y dejar de trabajar un año en mi cama, echada, y pues entiendo tu situación, cómo habrá sido, ¿no? Descansar y poner toda esa tarea, porque las mujeres tenemos eso de que lo podemos hacer todo, ¿no? Vivimos una vida acelerada, no paramos, y casualmente me hace recordar cuando viajé a México y me encontré con mis hermanas allá, que conocí en el Solferino,
hasta ahora me acuerdo, me pusieron como sobrenombre viento huracanado, porque siempre me tiendo a acelerar un poco, a correr, y esa es la característica de las mujeres, ¿no? Que pasamos estamos en ese andar de ir mejorando, ¿no? Y bueno, realmente tocó mucho mi corazón en esa parte porque recordé, ¿no? Que todo ese año tuve que parar, y como que dices el padre, ¿no? Para, ya, detente. Y esa parte que dijiste es tan bonita de entrar en el aposento y verse a uno dentro de sí, qué hermoso de verdad, me encantó mucho porque estamos en ese caminar, ¿no? De diario vernos cómo estamos nosotros por dentro, ¿no? Y creo que el Padre quiere que cada vez seamos más perfectos, y nos asemejemos, pues, ¿no? A Yeshua, que es el gran testimonio que nos habla en su palabra. Y bueno, hay mucho que hablar, no quiero más tampoco alargarme. Lo que sí quisiera que tú me digas, esa frasecita tan bonita que lo dijiste, que el esposo, o sea, como que paras, como que el padre te dice, para ahora, y ahora te toca a ti ser servida por tu esposo. Y eso es lo que me pasó a mí, Judy, eso es lo que me pasó a mí. Y quisiera que tú me lo digas porque no lo escribí bien y me encantaría que lo repitas para poder copiarlo. Gracias, bien, y bendecidas a todos en el grupo. Gracias, Sara. Bueno, voy a ver si vuelve a salir igual, porque cuando uno lo dice la primera vez, después como que cómo la arreglamos, ¿no? Pero las palabras del Señor fue, el que quiere servir, el que quiere ser la autoridad, necesita ser el que más sirve. Es el que más sirve. El mayor servirá al menor. Y dentro de esas palabras que el Señor me dijo, necesitaba que estuvieras débil para que tu esposo también empezara a tomar el rol que le pertenecía, que era el de proteger a esa esposa. Y algo que olvidé decir es que ya no se reparte, ya se comparte. ¿Por qué? Porque se comparte desde el conocimiento y se comparte desde la experiencia de todo este proceso que continúa y que obviamente seguimos en esas luchas todavía, mas sin embargo, ya hoy se comparte desde otro punto, ya no es un vacío, no es algo hueco que se da, sino es algo que realmente trae un fundamento. Gracias, gracias, Sara. Sí, gracias. Tremendo, ya no se reparte, sino que se comparte. Qué tremendo, muchas gracias. Yo creo que todas estamos saliendo edificadas. Increíble ahorita en este mundo que uno agenda tantas cosas, ¿verdad? Tener en esa agenda también ese tiempo con uno mismo para reflexionar. O sea, como dice, cuando uno ora, Dios te escucha, pero cuando nosotras reflexionamos, ¿verdad? Es donde viene esa conexión. Gracias por este tiempo, gracias al Padre por tu vida, por tu familia, por todo lo que hemos aprendido hoy de ti, de tu experiencia de vida. Todas hemos sido edificadas y agradecemos al Padre por este tiempo que nos permitió juntas. Pero antes de irnos, no nos podemos ir sin anunciar y compartir con nuestras amigas de la comunidad de Raising Up. Por acá está mi amiga Lucía y Adriana Morera, por favor. Ellas van a tener hoy una charla muy buena también, que vamos a extender la invitación para todos. No sé quién va a hablar, Adrianita o Lucía. Inicio yo, va a ser breve y rápido. Muy buenas tardes para algunas, buenos días para otras. Mi nombre es Lucía Rábago y pues aquí estamos en este espacio tan maravilloso. Estoy tratando de recuperar la voz porque yo creo que nos dejó verdaderamente conmovidas, ¿no? Y pues precisamente Raising Up es una comunidad que eso busca, la restauración en las familias, ¿sí? Y uno de los versos centrales, aparte del Shema, que yo creo que la mayoría lo tenemos como un pilar en nuestra casa, es donde dice que Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Pues para restaurar a su pueblo. Y Raising Up es una comunidad que busca esto, brindar herramientas, brindar estrategias, brindar
charlas, tenemos podcast, tenemos webinars, tenemos escuela para padres, tenemos proyectos entre padres e hijos. Estamos por estrenar una plataforma en una página para subir contenido también y que puedan tenerlo más accesible. Una plataforma de clases virtuales que también están por iniciar. ¿Y cuál es, ahorita que escuchaba a Judy, que me quedé asombrada porque el blanco del enemigo, el blanco de la maldad son los niños? Y ayer eso lo escuchaba precisamente en una charla de Miguel Garrido. Si hay niños heridos en la infancia, habrá adultos disfuncionales. Entonces es como que, wow, o sea, qué responsabilidad. Si todavía tenemos niños pequeños, con mayor razón, ¿verdad? Brindarle las herramientas necesarias para no resultar heridos de la manera que nosotros fuimos heridos. Y por lo tanto, ganarle la batalla, ¿no? A estos trastornos, a la ansiedad, a la baja autoestima y tantas cosas tan terribles que ahorita pues aquejan a nuestros chicos y chicas. Y aunque ya estén grandes nuestros hijos, también podemos restaurar por la gracia de Dios, entendiendo todo esto que hemos aprendido. Y nada más para dejarlos picado, Adri va a hablar más al respecto, pero el tema son las inteligencias múltiples, es lo que se va a hablar más al rato, en unas casi 3 horas más. Y una de las inteligencias es la intrapersonal. Nuestra inteligencia intrapersonal, conocernos a nosotros mismos, y es la inteligencia más olvidada. Casi siempre los demás nos conocen más que nosotros mismos. No nos conocemos, no sabemos, como decía, qué acciones, ¿no? Observa lo que estás pensando, observa tus acciones para que te conozcas, te valores, reflexiones. Entonces, pues va a estar muy padre. Le paso la palabra a Adri para que dé más información. Claro que sí, mi Lucy. Un gusto para todas estar entre amigas, compartiendo, edificándonos. Quedamos realmente meditando en lo que hemos vivido y en dónde vamos después de lo que Ludy nos comparte. Y así es, como Lucy decía, hoy tenemos una invitación para ver el tema de inteligencias múltiples con nuestra licenciada Lucía en educación especial. Entonces, pues la verdad, ella hacía una pregunta de si crees que solo hay una manera de ser inteligente. Yo contestaba sí, una, pero en medio de ir ahondando, en medio de ir creciendo, hay 8 inteligencias y hoy vamos a hablar de ellas. Vamos a pasar el póster, la invitación por los diferentes grupos, ya se ha ido posteando, y invitadas todas hacia la 1 de la tarde en Tijuana, Sonora, hacia las 3 de la tarde en Cancún, Panamá y Colombia, hacia las 4 de la tarde en Estados Unidos, en Toronto, hacia las 5 de la tarde en Argentina y 10 de la noche en España. Así que las esperamos porque los nuestros importan y vamos creciendo nosotros, y en medio de crecer nosotros vamos edificándonos con los nuestros. Nuestra familia importa, así que es un gran gusto. Les esperamos, quedamos atentas a todas las indicaciones. Tenemos el grupo de Telegram donde queda todo el contenido que se ha venido trabajando, así que a todas un gran abrazo y gracias por este gran espacio de compartir entre amigas. Gracias, Lucía. Gracias, Adriana. Por supuesto que sí. Ahí vamos a estar compartiendo el link para que se conecten en un rato. Bueno, a todos, gracias por estar aquí presente. De verdad, gracias al Padre por este tiempo que nos dio, que seguimos trabajando, sigue trabajando en nuestras vidas, que estamos en ese desarrollo de restauración, de formación para ser esas mujeres únicas, diferentes y distinguidas, ¿verdad? Gracias a todas por estar aquí, que tengan una buena semana. Hasta la próxima, les estaremos anunciando cuándo va a ser nuestra próxima charla entre amigas. Bendiciones para todas. Chao a top, que tengan una buena semana. Chao a todos. Muchas gracias, buenas para tardes. todos. Muchas gracias, Judy. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.
Aide. Ay, hola. Hola. ¿Cómo están? Están muy lindas todas. Nos vemos. Bendiciones. Feliz día. Un abrazo. Que estés bien. Bendiciones para todas.